Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de profecías bíblicas. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Daniel, el capítulo 7. Nos habíamos quedado en el versículo 15. Hasta este punto habíamos visto 4 grandes bestias que salen del mar y ya hemos estudiado el significado de cada una de estas bestias. Versículo 15. Yo, Daniel, en mi interior quedé con mi espíritu turbado y las visiones de mi cabeza me asustaron. Daniel había visto que después de todo, la visión que había tenido no había terminado tan mal, porque lo último que había visto era ¿qué cosa? Esta gloriosa escena del juicio. Pero sin embargo todavía se encontraba alarmado y él necesitaba urgentemente una explicación acerca de todo lo que había visto. Versículos 16 y 17. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y él me declaró la interpretación diciendo: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra. Es decir, se trata de la sucesión de 4 grandes imperios y más de 1000 años de historia. Sin embargo, lo que quiero que ustedes noten acá es que el intérprete explica esto de las 4 bestias en una sola frase. Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán sobre la tierra y listo. Estas bestias no vuelven a aparecer más en toda la profecía. Y esto nos confirma algo que yo vengo diciendo desde el segundo capítulo de Daniel, que lo importante en esta profecía y en la de Daniel 2 no son los metales y no son las bestias, porque lo importante no es lo que el hombre hace, sino qué cosa, lo que Dios va a hacer. En otras palabras, el énfasis del mensaje no está en las maldades que están haciendo estas 4 grandes bestias, sino que el mensaje de Daniel 7 es un mensaje sobre las bondades de Dios y la forma en la que Él establecerá un reino sempiterno. Versículo 18. Después los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán eternamente por los siglos de los siglos. Estas son palabras extraordinarias. Dice que los hijos de Dios van a recibir el reino para siempre por los siglos de los siglos. Y esta es la misma sentencia que nosotros vemos que se pronuncia sobre el Hijo del Hombre en el versículo 14. Y esta es otra razón fuertísima para asegurar que Cristo está presente en el juicio como quien, como nuestro sustituto, ya que la sentencia que se pronuncia sobre él es la misma que se pronuncia para sus seguidores. El ángel le había dado a Daniel una explicación muy breve acerca de estas 4 bestias, pero sin embargo a Daniel lo que le había perturbado más era la 4ª bestia, y acerca de esta bestia ahora Daniel quiere saber más. Continuamos leyendo, versículos 19 al 22. Entonces quise saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uña de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y pisoteaba las obras con sus pies. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que había subido, ante el cual habían caído 3. De ese mismo cuerno que tenía ojos y boca, que hablaba con mucha arrogancia, y parecía mayor que sus compañeros. Vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo. Y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. Esta pregunta también es muy significativa para nosotros que estamos estudiando las profecías. ¿Por qué? Porque en esta pregunta que Daniel hace, Daniel agrega nuevos detalles que no había agregado en los primeros versículos. Por ejemplo, lo que dice en el versículo 21, vi que este cuerno combatía a los santos y los vencía. Es decir, este cuerno no solo se atreve a oponerse a Dios, sino que además se va a dedicar activamente a perseguir al pueblo de Dios. Otra cosa que hay que destacar es en el versículo 22 la palabra hasta. ¿Por qué? Porque el cuerno persigue a los santos, el cuerno blasfema contra Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el anciano de días y se pronuncia el veredicto a favor de ellos en la persona de su gran sustituto Jesucristo. Finalmente los santos van a tomar el reino y todo este ciclo de mal habrá terminado de una vez por todas. Versículo 23. Me dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, será diferente de los otros reinos y a toda la tierra devorará
aplastará y despedazará. Esta profecía se cumple tal cual, porque de todos los reinos que vamos estudiando hasta este punto, Roma fue el que duró más tiempo y el que llevó a abarcar el territorio más extenso. Sin duda, parecía como si Roma se hubiera devorado a toda la tierra. Versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Más tarde vamos a hablar de este cuerno pequeño y vamos a descubrir su identidad. Por lo pronto, hablemos acerca de estos 10 cuernos que aparecen acá. El imperio romano no cayó de la misma manera que han caído los imperios anteriores, y esto lo hemos estudiado en Daniel capítulo 2. El imperio fue invadido por tribus bárbaras, y en el momento de la caída del imperio romano, habían 10 tribus bárbaras sobre el imperio romano. Y también hemos visto que estas mismas divisiones del imperio con nombres diferentes permanecen hasta hoy en la actualidad y son los países europeos de la actualidad. Ya que, nunca ha sido posible que Europa se unifique en una sola nación. Versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Nuevamente, se nos habla de esta potencia agresiva que es el cuerno pequeño. Hasta este punto ya tenemos suficientes datos para saber exactamente quién es este cuerno pequeño. Entonces, vamos a recopilar todos los datos que tenemos. Primero, el lugar en donde surge. El cuerno pequeño surge de la cabeza de la cuarta bestia, o sea, el Imperio Romano. El tiempo cuando surge, este reino no se levanta en el momento de mayor apogeo del imperio, sino en un momento cuando éste se encuentra debilitado y dividido en los fragmentos simbolizados por los 10 cuernos. Los reinos que desplaza para dar lugar al cuerno pequeño se arrancan 3 de los anteriores. Ahora, el carácter que exhibe tiene una boca que habla blasfemias, aflige a los santos, es decir, al pueblo de Dios, y hasta intenta cambiar los tiempos y la ley. Y por último, el tiempo que dura. El versículo 25 dice que iba a durar 1 tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Y ahora en este punto me voy a detener porque quiero explicar ¿qué es esto de 1 tiempo, tiempos y medio tiempo? Bueno, lo primero que tenemos que recordar es nuestro estudio de Daniel, el capítulo 4, porque aquí un ángel profetizaba que iban a pasar 7 tiempos sobre Nabucodonosor. Y nosotros sabemos que Nabucodonosor estuvo 7 años en un periodo de locura. Cuando se nos dice tiempo, se nos está hablando de qué cosa, de años. ¿Y cuánto tiempo iba a durar este cuerno? Dice 1 tiempo, o sea, 1 año. Después dice 2 tiempos en mi versión de la Biblia. Pero en sus versiones posiblemente diga simplemente la palabra tiempos, porque este 2 se agregó en mi versión en realidad. Pero originalmente simplemente dice tiempos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente por una cuestión de gramática hebrea, cuando aparece una palabra en plural, quiere decir que son 2. Y es por eso que en mi versión se agrega directamente la palabra 2 tiempos. Y por último, medio tiempo, o sea, la mitad de 1 año. Si hacemos las cuentas, tenemos 3 tiempos y medio, o sea, 3 años y medio. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? A estos 3 años y medio nosotros los tenemos que convertir a días, simplemente para tener una mayor exactitud. Pero nosotros tenemos que utilizar el calendario judío, porque simplemente nos tenemos que adaptar al contexto en el que fue escrito el libro de Daniel. Es decir, hoy en día nosotros utilizamos el calendario gregoriano, en el cual 1 año tiene 365 días. En el calendario judío, 1 año tiene 360 días. Por lo que nos adaptamos a este contexto y desde aquí hacemos la cuenta. 1 año tiene 360 días. Entonces, 2 años... ¿cuántos tienen? Tendrían 720 días. Y la mitad de 1 año, o sea, la mitad de 360 son 180. Si hacemos la suma, nosotros vamos a tener que este cuerno pequeño iba a gobernar durante 1260 días. Pero ahora, esto no queda así simplemente, sino que existe un principio profético que es el que podemos leer justamente ahora. Busquemos Números 14:34.
conforme al número de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi desagrado. Otro texto que podemos buscar es Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días, un día por cada año. Entonces, ¿qué es lo que nos quieren decir estos pasajes? Que cuando nosotros estamos utilizando un lenguaje profético, un día profético equivale a ¿qué cosa? A un año literal. Entonces, en esta profecía se nos dice que este cuerno iba a durar 1260 días proféticos. Pero nosotros necesitamos saber cuánto tiempo literal iba a estar reinando este cuerno. 1260 días proféticos equivalen a ¿qué cosa? A 1260 años literales. Con esto ya tenemos, el tiempo exacto que iba a durar este cuerno. Estas evidencias son muy específicas. ¿Será que realmente existe un imperio que cumpla con todas y cada una de estas características que hemos mencionado acá? De hecho, sí existe. Estamos hablando del papado como una entidad política a principios de la Edad Media. ¿Por qué? Bueno, simplemente repasemos toda la evidencia que tenemos. Lo primero que habíamos mencionado, el lugar en donde surge. El cuerno surge de la cabeza de la cuarta bestia, o sea, el Imperio Romano. ¿Y el papado de dónde surge? Bueno, surge precisamente del Imperio Romano para sustituir a la antigua Roma. Segundo, el tiempo cuando surge. El cuerno surgía cuando el Imperio Romano se encontraba debilitado y dividido por los fragmentos que representaban los 10 cuernos. El papado logró dominio político en el siglo VI, precisamente cuando el imperio en franca decadencia estaba siendo desmenuzado. Nuestra tercera evidencia, como dice el versículo 24, que cuando salga el cuerno pequeño, se arrancaban 3 de los cuernos anteriores. De estas 10 tribus bárbaras que nosotros teníamos, habían justamente 3 tribus que se oponían al papado, y estos eran los vándalos, los visigodos y los ostrogodos. El emperador Justiniano las derrotó y aniquiló a fin de establecer al papado como un poder político. Ahora, el carácter que exhibe, decía el versículo 25, que iba a hablar palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley. El papado no solo tenía autoridad religiosa, sino también política, por lo que cualquier desacuerdo en el ámbito religioso no solo era considerado una herejía, sino también un delito. Por lo que por tener una diferencia doctrinal se podían condenar a esas personas. Este cuerno iba a durar 1260 años. Y esta profecía se cumple con una exactitud maravillosa. ¿Por qué? Porque fue en el año 538 que fueron arrojados los ostrogodos de Roma, con lo que el papado comenzó a tener este poder político. Y fue en el año 1798 cuando tropas francesas invadieron Italia y apresaron al Papa Pío VI. Con esto no acabaron con la religión católica, pero sí le pusieron fin al papado como una institución política. Desde el año 538 hasta el año 1798 tenemos exactamente 1260 años. Entonces ya hemos logrado identificar quién es este cuerno pequeño. Representa al papado. ¿Qué es lo que hace este cuerno pequeño? Primero dice, hablará palabras contra el Altísimo. Nosotros habíamos visto qué significaban estas palabras contra el Altísimo. Son blasfemias. Y estas palabras que él habla no solo se refieren a sus enseñanzas, sino que también a sus pronunciamientos oficiales, ya que de alguna manera este cuerno pequeño pretende quedar aún por encima del propio Dios. ¿Cómo se cumple esta profecía de una manera exacta? La vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 8. Después, ¿qué más hacía este cuerno? A los santos del Altísimo quebrantará. Estas palabras tienen un cumplimiento muy trágico. El Papa recibió el título de escarmentador de herejes, y es que cualquier diferencia doctrinal
era considerada herejía y al tener poder político se podían condenar a esas personas. Millones y millones de personas murieron durante este periodo por simplemente pensar diferente. Por último, lo que dice, tratará de cambiar los tiempos y la ley. Cuando nosotros hablamos de ley, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? La ley de Dios. ¿Y dónde encontramos la ley de Dios? En los 10 mandamientos, ¿verdad? Y ahora yo pregunto, ¿acaso existe algún mandamiento que tenga que ver específicamente con lo que dice acá, con tiempos? De hecho, sí existe. Lo podemos leer en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es el día de reposo del Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró, ¿qué cosa? Santo. Ahora, nosotros vemos realmente la contundencia de estas palabras. Ningún otro mandamiento ha sido explicado de una manera tan contundente como es el 4º mandamiento. Entonces, ¿por qué justamente este mandamiento es tan ignorado y tan desobedecido en nuestros días? ¿Por qué la gente afirma que el día domingo es el día de reposo en lugar del sábado? El papado, en la época de la Edad Media, fue quien mayor daño hizo a este mandamiento. Me gustaría leerles 2 textos que ustedes pueden buscar incluso por sus propias cuentas, ya que son textos oficiales de la Iglesia Católica, acerca del porqué de este cambio. El cardenal James Gibbons, arzobispo de Baltimore a principios del siglo XX, admite la verdad sobre la institución del 7º día bíblico por el domingo. Usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no encontrará ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las Escrituras imponen la observancia religiosa del sábado, un día que nunca santificamos. El Catecismo de la Doctrina Católica del Converso ofrece esta concisa explicación de preguntas y respuestas sobre la historia que hemos tratado anteriormente. Pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea trasladó la solemnidad del sábado al domingo. Si ustedes se fijan, este cambio del día de reposo del sábado al domingo no tiene ninguna base bíblica. Simplemente, como se nos dice acá, lo que hicieron fue cambiar la solemnidad del día de reposo del sábado al domingo. Con respecto a esto, el apóstol Pablo nos da una advertencia la cual nosotros podemos encontrar en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos en pos de sí. Los primeros cristianos siempre tenían presentes estas palabras y se esforzaban por conservar la pureza de la fe. Entonces, cuando les llegaba una nueva enseñanza, ellos buscaban la verdad con oración y cada día escudriñaban las escrituras para ver si realmente estas cosas eran así. Tristemente, con el pasar de los años, este celo por la verdad fue decayendo cada vez más y más. Entonces, si bien hubo muchos cristianos que se opusieron a este cambio, a la gran mayoría se le hizo más fácil cambiar lo que Dios había establecido por una observancia que no tiene más apoyo que la tradición y la costumbre. Versículo 26. Pero se sentará el tribunal en juicio y le quitarán su dominio, para que sea destruido por completo y para siempre. Acá vemos simplemente la victoria final de los santos. Se nos dice que el plan de Dios para solucionar todo este problema que está pasando con el cuerno pequeño, ¿cuál es? Es el juicio. Cuando el tribunal se siente para juzgar, le será quitado el dominio al cuerno pequeño. Pero ahora quiero que noten el detalle, y es que este cuerno pequeño no es juzgado en el tribunal, sino que ¿qué es lo que se hace en el tribunal?
La función del tribunal es entregar el dominio y la autoridad al Hijo del Hombre. Es decir, comprobar, verificar y autenticar el derecho del Hijo a ser el gobernante supremo del universo. Y cuando esto ocurra, Él se encargará de ajusticiar al que había querido ocupar su lugar. Versículo 27. Y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo les serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Y esto nuevamente nos confirma todo lo que venimos observando. Cristo, el Hijo del Hombre, entró al juicio como sumo sacerdote y sustituto de su pueblo. Por esta razón, la victoria que Él logró y la sentencia a su favor es la misma que se pronuncia sobre ellos. Cristo viene en su segunda venida y nos va a llevar a vivir con Él. Pero sin embargo, en realidad, esto es tan solo el comienzo. Dios tiene en mente preparado para sus hijos algo muy grande, algo demasiado glorioso. Nosotros no nos hacemos una idea de las cosas tan maravillosas y tan increíbles que Dios tiene preparadas para nosotros. Versículo 28. Hasta aquí el relato. Yo, Daniel, quedé turbado y mi rostro palideció, pero guardé el asunto en mi corazón. Ser un profeta de Dios no es nada fácil. Muchas veces tenían que dar mensajes que ponían en peligro sus vidas. Hambres, peligros, malentendidos, agotamiento físico. Y acá Daniel nos comparte su reacción acerca de lo que había visto, pero no tenía con quién compartir su perplejidad. Así que simplemente guardó silencio, meditando todo el asunto en su corazón. Aquí nosotros hemos terminado de estudiar el capítulo 7 de Daniel, pero sin embargo, antes de terminar con este video, me gustaría que repasemos básicamente todos y cada uno de los eventos proféticos que nosotros tenemos registrados hasta este preciso momento. Entonces, haciendo una comparación de Daniel el capítulo 2 y Daniel el capítulo 7, lo primero que encontramos es la cabeza de oro y el león alado que simbolizan a Babilonia. Lo siguiente que vemos es el imperio Medo-Persia simbolizado por la plata en Daniel 2 y el oso en Daniel 7. Tercero, el bronce y el leopardo representan a Grecia. Y cuarto, Roma imperial representada por el hierro y por la bestia espantosa. Luego vemos que Roma imperial no cae de la misma manera que caen los imperios anteriores, sino que el imperio se divide en las 10 tribus bárbaras, las cuales son las que hemos visto en los 10 dedos de los pies, es decir, el hierro con el barro, y los 10 cuernos en Daniel 7. Y a partir de aquí, Daniel 7 nos da dos nuevos detalles que nosotros no encontramos en Daniel 2. Primero que nada, que después que pasen estas cosas, iba a salir un cuerno pequeño. Y nosotros lo logramos identificar como Roma papal. Y después del reinado de este cuerno pequeño, ¿qué iba a pasar? Iba a ocurrir un juicio divino. La información que tienen que tener presentes en este momento es que este juicio divino ocurre después del reinado del cuerno pequeño, es decir, en algún momento después del año 1798, pero ocurre antes de la segunda venida de Cristo mediante el símbolo de la gran piedra que golpea en los pies de la estatua. Esto es importante ya que cuando lleguemos a Daniel capítulo 9 vamos a averiguar la fecha exacta en la que ocurre este juicio divino. Pero por lo pronto quiero que se vayan con esta información. Ocurre después de 1798 y antes de la segunda venida de Cristo. Así que bueno, simplemente lo dejamos hasta aquí. Hemos terminado con nuestro estudio de Daniel capítulo 7 y ya para la próxima vamos a estudiar el capítulo 8 de Daniel. Aquí vamos a tener un tema importantísimo, el cual es la purificación del santuario. Así que nos vemos en el siguiente video. Adiós.